Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos. Le damos la bienvenida a un nuevo webinar de la SABE, Inmunización y Prematurez, en el marco de la Semana de la Prematurez 2023 y bajo el lema bebés prematuros, pequeñas acciones de alto impacto, acceso de la familia a la NEO, sin restricciones, sin horarios, todo el tiempo. Creemos indispensable desde la SABE sumar un espacio de actualización y visibilización de un tema tan crucial como la vacunación en niños y niñas que han nacido prematuramente. Para eso hemos invitado a expertas en el tema, a la doctora Carolina Ciuto, la doctora Miriam Bruno y de la casa la doctora Andrea Ugoldi. Así que bueno, muy agradecidos de que estén con nosotros compartiendo este espacio. Para los que no me conocen, soy Débora Flores Agún, médica pediatra y miembro de la comisión directiva de la SABE, y voy a coordinar y moderar este webinar. Antes de presentar a la primera oradora, les pido que vayan dejando sus preguntas en el chat, así al finalizar las exposiciones podemos responderlas. La primera disertación sobre la evolución de la estrategia de palivizumab la realizará la doctora Carolina Ciuto, que es médica neonatóloga, miembro del equipo de la Dirección Nacional de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Así que bueno, muchas gracias Carolina por tu presencia y te dejo con el auditorio. Bueno, me escuchan bien, ¿no es cierto? Perfecto, se escucha. ¿No? Comparto pantalla. Uy, pasa el tren por mi casa, perdón. Voy a compartirles la pantalla. Se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Sí, sí, Sí. perfecto. Bueno, Sí, se ve buenísimo. perfecto. Buenísimo, buenas tardes entonces a todos y a todas. Gracias por la invitación. Vamos entonces a hablar de la estrategia que lleva adelante el Ministerio de Salud, específicamente la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, eh, para la prevención de la infección respiratoria por virus esencial respiratorio en prematuros. Esta estrategia se lleva adelante desde el año 2007, fue creciendo, eh, involucra también a cardiópatas, a determinado tipo de cardiópatas. Hoy vamos a hablar solamente de prematuros, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre la cobertura en bebés con cardiopatía, me pregunta, no hay ningún problema. Ahí va. Bueno, primero, lo primero que quiero hacer es poner a todos en contexto. Eh, Estos son datos del año 2021 de la DEIS. Disculpas por el atraso, pero es el que manejamos lamentablemente y no tenemos datos del 2022 todavía. Eh, y en realidad lo que les quiero reflejar con esto es el porcentaje de bebés nacidos menores de 1.500 es el 1,1%. Y este es un número que es estable a lo largo de los años. No, no se mueve, es muy homogéneo, incluso mundialmente muy homogéneo. En los lugares en donde es un poquito más alto tiene que ver con los procesos de fertilización asistida y la gemelaridad, pero acá en Argentina es 1,1% y no se ha movido de este porcentaje a lo largo de muchísimos años. Sin embargo, cuando hablamos de defunciones infantiles, o sea, de funciones en menores de un año, eh, el intervalo de peso al nacer de hasta 1,499 kg, o sea, menor de 1.500, es el 43,4% de los recién nacidos vivos. Eh, digamos, el 1,1% de los nacimientos se lleva el 43,4% de las muertes. Y esto lo digo como para dimensionar la cuestión. Muy bien, perdón. Bueno, perdón, y acá abajo, hablando de tasa, o sea, de mortalidad infantil, como expresado en tasa y no en porcentaje, o sea, cada 1.000 recién nacidos vivos, vemos que la tasa de mortalidad infantil global, o sea,
los menores de un año que se mueren expresados como tasa, usando como denominador los recién nacidos vivos del mismo año, es del 8 por mil para el año 2021, esperamos que sea más bajo para el año 2022. Eh, Estamos bastante bien en Argentina, digamos, el descenso se vino dando bien, cumplimos con los objetivos del milenio, pero si uno expresa esa tasa en muertos menores de 1.500 gramos sobre 1.000 recién nacidos vivos menores de 500 gramos, esta tasa de mortalidad infantil es 324,3 por mil. Muchísimo. Y ahora les quiero mostrar cómo se distribuyen estas muertes. Esto fue el total, también, estos son también datos 2021. Del total de las muertes en menores de un año, las afecciones perinatales se llevan el 68,6%. Esa es la parte azul de la torta. Y por afecciones perinatales entendemos todo lo relacionado con la prematurez mayormente. Hay otras, pero la mayor parte se la llevan las causas relacionadas con la prematurez. A veces, esto tiene que ver en realidad con la confección del certificado de defunción. Nosotros vemos, es la causa básica. A veces es prematurez, pero esas son complicaciones de la prematurez y están todas adentro de esta torta. Enterocolitis necrotizante, cuestiones respiratorias asociadas a la prematurez. La segunda causa son las malformaciones congénitas y pues hay en verde otras causas. Ahora, yendo al programa de prevención de enfermedades respiratorias por virus sincicial en prematuros. Nuestra población objetivo son los prematuros menores de 32 semanas o de 1.500 gramos, son cubiertos por 6 meses. Todos los prematuros menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos son cubiertos con palivizumab. El ministerio se hace cargo de los que no tienen cobertura de salud en el ámbito público, digamos. Pero esto está en el PMO, o sea que los chicos que tienen cobertura de salud tienen que estar cubiertos de todas maneras por su prepaga o su obra social. Y en el caso de que de los prematuros menores de 29 semanas y de 1.000 gramos, acá tienen que cumplir las dos cuestiones, esto se cubre en un año. Y lo tomamos el año o los 6 meses desde el inicio de campaña, o sea, chicos nacidos hasta mayo, desde diciembre, perdón, se los cubre 6 meses, y si son menores de 29 semanas y 1.000 gramos, se los cubre desde mayo del año anterior. Espero haber sido clara, perdón si desorganicé un poquito los conocimientos, me preguntan. Y bueno, acá menciono los cardiópatas con inestabilidad hemodinámica postquirúrgica o sobrecarga pulmonar preposquirúrgica, porque también los cubrimos, pero no vamos a profundizar en eso. Siempre en condiciones de egreso hospitalario, digamos. Esto es importante porque no se les aplica palivizumab a los chicos en internación. Claro que si es una semana de aplicación de palivizumab y en el consultorio, donde sea que se aplique, sobra y hay un chico que está prealta inmediata, una semana y media, se le puede dar y no hay problema. En esta diapositiva les quiero mostrar cómo fue evolucionando el programa. En el 2007 se inmunizaron 154, en realidad esto no son chicos que se inmunizaron, son chicos, pacientes ingresados al inicio. Nosotros tenemos como una programación de distribución del palivizumab al inicio, o sea, en mayo, la última semana de abril para que esté disponible en mayo, pero se van agregando pacientes, que son los pacientes que van naciendo y que se van dando de alta a lo largo de los 4 meses de aplicación. Piensen que los chicos de 32 semanas tienen un promedio de internación de 90 días. Entonces, por ahí va a haber bebés que nazcan en mayo, en abril, que van a estar de alta durante el invierno. Eso obviamente se ingresan. Terminamos siempre agosto con un 30% más de los pacientes, pero acá expresamos al inicio. Fíjense cómo del 2007 quedan 154 pacientes, hasta el año 2022, 1.862, y tenemos un número similar en el 2023. Históricamente la edad gestacional promedio son unas 29,3 semanas, el rango es entre 28 y 32, peso promedio 1,260 kg,
entre 1100 y 1434. Bueno, esto es nada más para graficarles nuestra población. Eh, Habiendo compartido un pantallazo sobre la estrategia que lleva adelante el ministerio, les cuento que hoy tenemos dos estrategias, principalmente para la prevención, dos estrategias, porque antivirales no se dan. Tenemos vacunas y anticuerpos monoclonales. Las vacunas no son para los chicos, son para las embarazadas, y está aprobada por ANMAT, pero sinceramente desconozco, por ahí alguien más nos va a iluminar sobre esto. Desconozco la estrategia ministerial, pues no depende de mi, eh, no me sale, de mi repartición, perdón. Eh, y lo otro que tenemos son los anticuerpos monoclonales. El que estamos usando acá por ahora es el palivizumab. Acá tenemos, estas diapositivas se las robé a la gente de vacunas, de la DISEI. No se llama más DISEI, bueno. Es lo que usamos ahora, y lo que se vendría en el futuro, que ya se está usando en algunos otros países, es el nirsevimab, que habiendo el equipo técnico discutido uno en contra del otro, encontramos algunas ventajas desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la gestión en un anticuerpo monoclonal que es de una sola dosis. Pero no tengo mucho más para decirles porque sinceramente desconozco la estrategia y me parece que todavía no está ni aprobado por ANMAT. Eh, y no tengo mucho más que decirles. Me parece que acá, sí, acá termino. No sé si hay alguna pregunta. Si fui poco clara por ahí con la población objetivo, me parece que lo enrosqué un poquito. Bueno, gracias, Caro. No, preguntas no hay, creo que fue bastante clara ¿Sí? tu Bueno, presentación. Sí, 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 los gráficos también. Este, así que dejo de bueno, compartir así. Ahí está. así que bueno, no sé si surge alguna pregunta, y si no, si va surgiendo, la vamos a ir leyendo en el No hay chat problema. y te la podemos compartir después, Vale, vale, ¿sí? vale. Excelente. Bueno, te agradecemos, ¿eh? Ahora vamos a seguir con Ahí el... hay una pregunta, perdón, yo estoy Ah, viendo, ahí pero no sé surge, la pregunta. acá, acá. ¿Los anticuerpos los cubre el Estado? Pregunta. Sí, para A los ver. pacientes sin cobertura, sí, los cubre el Estado. Es una población bastante estable, como les conté, es el 1,1% de los nacimientos, la tasa de natalidad en Argentina y en el mundo está en baja. eh, Eso también lo tenemos en cuenta, pero compensa con el aumento de la supervivencia de estos bebés, porque por suerte se los está atendiendo cada vez mejor y por suerte tienen cada vez más supervivencia. Hace 10 años eran un 60% y estamos cerca del 70% de supervivencia global en menores de 1500. Entonces, la baja de la tasa de natalidad se compensa un poco por el aumento de la supervivencia, y tenemos, digamos, un número de anticuerpos que compramos, que compra el Estado, y eso alcanza para cubrir a todos los bebés sin cobertura. Y muchas veces algunos que tienen cobertura, que el trámite no llega, digamos, porque esto es una aplicación estacional y hay un momento para aplicarlo y después pierde sentido. Entonces, por ahí se usa alguna de las ampollas que provee el Estado y después se repone cuando la obra social la provee. Pero sí, está cubierto por el Estado en niños sin cobertura. Bueno, excelente. A ver si surge alguna otra pregunta. Em, Acá consulta Laura si la cobertura por 6 meses es solo una vez o si hace falta hasta los 2 años. No, por ahí no se entendió bien, yo sabía que la había enroscado un poquito. No, a los menores de 32 semanas o de 1500 gramos se los cubre o sea, la primer temporada de invierno. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal cuyo efecto dura
en la primera dosis un poco menos de 30 días y después con las dosis sucesivas se va alargando un poquito la duración del efecto. Se aplica durante la temporada entera de invierno, o sea, los 4 meses de aplicación, que ese bebito cumpla con estar egresado de su internación neonatal. Eh, y si el chiquito es menor de 29 y menor de 1000 gramos, al año siguiente se vuelve a cubrir la temporada de invierno, los 4 meses. Espero que se haya entendido. Pero no, la cobertura es como máximo por un año en todos los casos, nunca es 2 años. Excelente. Leticia Márquez dice, buenas tardes Carolina, Hola. trabajamos algunos años juntas desde Santa Fe con la Mm, estrategia y te consulta si hay algún dato de deserción mientras dura el dispositivo anual y los motivos. Y si mirá, la vacuna, disculpa, y perdón, si la perdón, sí. No, no. vacuna para sincicial respiratorio suplirá en un futuro al anticuerpo monoclonal o convivirán las estrategias. Eh, Datos de deserción no tenemos porque algunas provincias son muy prolijas para el llenado de las bases de datos y otras muy desprolijas. Y cuando dejan casilleros en blanco, a veces es difícil entender si desertó, si falleció, si se olvidaron de llenarlo. No, no, no tenemos. Sinceramente, es un mea culpa. Hay que mejorar la base de datos para que estas cosas no pasen, pero no, no tenemos datos de deserción. Y lo de la vacuna, no, se me acaba la ciencia a mí, yo no tengo, no es mi área de expertise, desconozco si la vacuna va a reemplazar al anticuerpo. Lo que sí puedo decir es que el nirsevimab hay que ver algunas cuestiones técnicas, pero sí tiene muchas ventajas en términos de logística y en términos de gestión, pues es una sola dosis, y entonces sí podríamos tener, o sea, no existiría la deserción porque la recibe o no la recibe, y, y es mucho más fácil, incluso para gente que hace el consultorio, que tiene que citar a los pacientes, que tiene que estar atrás de los pacientes. Pero de la vacuna no puedo decir nada. Buenísimo. Veremos a ver si hay alguna propuesta después de la charla de Miriam. Em, Perdón, Debo, ahí otra, André quiere, creo, acotar algo. está bien. Sí, si querés acotamos, Debo, para los que están en este webinar, que vamos a tener un webinar más adelante vinculado Eh, con la estrategia del nuevo monoclonal y también algunos datos con respecto a vacunación. El mundo está reviendo la estrategia de sincicial respiratorio con vacunación en embarazada y con estrategia de un nuevo monoclonal que, como decía Carolina, tiene la ventaja de una vida media larga. Entonces, los dejamos que en la próxima edición de un nuevo webinar de Saber tendrán las respuestas. Qué bueno, qué suerte. Me avisan y me conecto, sí, así sí. escucho. Laura te pregunta, Caro, qué se hace si se aplica solamente, por ejemplo, en 2 meses el palivizumab, como podría ser agosto y septiembre. El año siguiente, ¿cómo se sigue? Bueno, en principio la estrategia en Argentina es mayo, junio, julio, agosto. En septiembre la circulación del sincicial baja de manera estrepitosa, prácticamente no hay internaciones por sincicial y mucho menos muertes, así que septiembre no se aplica. Pero pongamos que reformulamos la pregunta y que julio y agosto. Es lo mismo, si el chico cumple criterios para ser cubierto por un año, el año que sigue se le cubrirán las 4 dosis y nada más, digamos. No tiene sentido aplicar un anticuerpo monoclonal, por lo menos con la estrategia de palivizumab. Habrá que pensar cómo va a ser cuando sea una sola dosis, pero por hoy, como son 4 aplicaciones que tienen que ver con la duración del efecto de ese anticuerpo, se aplica en los 2 meses y no se aplica más, porque después la circulación de sincicial baja. Excelente, clarísimo. Bueno, me parece que ahora Gracias, sí. gracias por la paciencia. No, gracias a vos, Caro. Bueno, yo me quedo conectada, pero les apago la cámara. Si hay Ok, alguna otra pregunta, la vemos. buenísimo. Bueno, Gracias. entonces, gracias a vos. Así que ahora sí vamos a seguir con actualización en inmunización y prematurez a cargo de la doctora Miriam Bruno, que le damos la bienvenida nuevamente, pediatra infectóloga, jefe de división de promoción y protección del Hospital General Carlos Durán de la Ciudad de Buenos Aires, coordinadora del equipo de infecciones materno-infantil del Hospital Durán
y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que bueno, bienvenida Miriam y gracias por compartir con nosotros este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias también para haberme convocado para esta presentación porque, bueno, para mí desde hace mucho tiempo todo lo que tenía que ver con la vacunación de prematuros, no solo las vacunas en general, sino siempre fue un desafío. En el hospital hay un grupo de seguimiento de prematuros desde hace muchos años y entonces tuvimos la oportunidad de incluso de avanzar rápidamente con algunas vacunas en los prematuros y de hacer estrategias por ahí desde la neonatología, así que para mí siempre es un tema que me gusta mucho. Así que bueno, la idea un poquitito es compartir, digamos, algunas cosas con ustedes, algunos conocimientos, digamos, en relación a lo que son los prematuros y las vacunas, un poquitito antes por ahí para dejarlo como decía Andrea en relación a sincicial, que es el gran problema en general muchas veces en neonatología y en pediatría, en los chicos pequeños y en los prematuros. Es un tema, como decía Andrea, que se está discutiendo y me parecía, digamos, enfoqué más que todo eso, en todo caso cualquier cosa charlamos después, pero como decía Andrea, me parece que amerita mucho tiempo porque hay muchas cosas que hay que charlarlas, conocer y demás para tomar el tema. Así que yo no lo tomé el sincicial, tomé las otras vacunas para poder discutir lo que tenemos ahora y en qué situación estamos. Entonces, una de las cosas, sabemos que los prematuros, por un poco todo lo que se comentó antes, tienen un riesgo de infecciones mayor en general que los recién nacidos pretérminos. Como ustedes pueden ver acá, en general para distintas enfermedades, como puede ser para coqueluche, los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de infección y en general saber que cuando hubo, digamos, un aumento de casos en Argentina y el análisis que se hizo de esos niños, el 90% de los fallecidos fueron menores de 4 meses y de estos el 50% fueron menores de 2 meses, fundamentalmente también porque esto es la edad en donde no se recibía, no comienza recién, comienzan a los 2 meses el esquema de vacunación y sobre todo los prematuros son los que tienen menos anticuerpos, como vamos a ver después, y comentar para otras vacunas, menos anticuerpos para responder incluso hacia esos agentes por los anticuerpos que podrían ser algunos transmitidos por las madres. Las enfermedades neumocóxicas masivas también, digamos, es una causa a tener en cuenta como importante y tienen mayor riesgo los prematuros, digamos, por todas las condiciones que todos conocemos, por la inmadurez también, por las secuelas pulmonares, todo digamos, no solamente la inmunidad disminuida, sino que tiene también que ver con sus trastornos, digamos, en el árbol respiratorio, con lo cual ligeramente las infecciones por influenza, como podemos ver también abajo, hace que esto predisponga también a las infecciones invasivas por neumococo. Y también incluso las infecciones por rotavirus se vio también que son más frecuentes y pueden ser más prolongadas en los recién nacidos prematuros que en aquellos niños recién nacidos términos. Por supuesto, cuanto más prematurez, mayor riesgo de enfermedad y peor, digamos, también de morbilidad en estos niños. Por eso también para algunas de estas cosas que fuimos recién comentando, es importante tener en cuenta que la inmunización de la madre también es importante en todo esto, porque a partir de esto vamos a poder tener una estrategia para transmitir anticuerpos, para que puedan pasar los anticuerpos a través de la placenta y poder también proteger en algo a los niños en los primeros días, en los primeros meses de vida. Entonces, no solamente las vacunas en la madre, en la mujer gestante, van a ayudar, digamos, a la salud de la madre, sino también, incluso indirectamente, al mejorar la salud de la madre, disminuye las posibilidades de prematurez también en los niños. Entonces, todas esas cuestiones, también la reducción de la aportación de la enfermedad y, como dijimos antes, teniendo en cuenta el sistema inmune inmaduro del niño, el poder transmitir los anticuerpos a los niños
esto es muy importante para esos recién nacidos. Pero el pasaje de los anticuerpos sabemos que comienza más o menos a partir de la 17ª, 18ª semana de gestación y hay un pico más o menos, un máximo después de las 32 semanas. Y esto va a depender también de otras cuestiones, como son la integridad de la placenta, la concentración de la sangre en la sangre materna de los anticuerpos IgG. Para cuanto mayor concentración, mejor nivel van a tener esos niños en el momento del nacimiento para, digamos, su protección. Los tipos de vacunas también, y la administración durante la gestación, y la edad gestacional, por supuesto, de ese niño al nacer, porque como dijimos antes, si tenemos comienza el máximo, o sea, las 32 semanas, pero el niño llega a nacer antes, vamos a tener un menor nivel de anticuerpos, y a partir de las 32 semanas comienza, digamos, tienen mayor concentración de los anticuerpos. Así que los menores ya de por sí van a tener menor nivel de anticuerpos que los maternos. Y pensar que en general puede haber situaciones que pueden reducir el pasaje transplacentario, como son el embarazo gemelar, por la infección placentaria, por VIH, por la alteración también inmunitaria, y los casos de las mujeres que requieran inmunosupresión o que tienen una condición de inmunosupresión durante el embarazo, porque su respuesta hacia los anticuerpos va a ser menor también. Entonces, en relación a la protección de algunas de estas situaciones que comentamos antes, fue que en el año 2012 se incorporó la vacuna triple A celular para las embarazadas desde la 20ª semana de gestación, ¿sí? Con un intervalo mínimo en aquellas que hubiesen recibido por alguna situación la doble de adultos, con 4 semanas, y a la vez, si hay alguna situación donde la mujer gestante no tenga un esquema completo, que la realidad que es muy poco frecuente, es muy raro, pero si hubiese que completar un esquema de vacunación, el intervalo son de 4 semanas. Y fundamentalmente el objetivo de la incorporación de esta vacuna al calendario fue el disminuir la morbimortalidad de la coqueluche en los niños menores de 6 meses y controlar la enfermedad por borde de la pertussis en la Argentina. Y como vemos, esto realmente fue efectivo. Los años anteriores, donde había habido brotes, se fueron haciendo otras estrategias, incluso como una de las situaciones en la que los adolescentes pueden ser portadores y transmitir también la infección hacia los niños más chiquitos y mantenerlo en la población, se había incorporado a los 11 años, pero la realidad es que, si bien mejoró algo, no impactó tanto en la mortalidad, en la morbilidad en los niños pequeños. A partir de que se pudieron utilizar estas vacunas durante el embarazo y se vieron la eficacia y la posibilidad de disminuir, fue que se incorporó la vacuna durante la gestación, y vemos cómo realmente esto rápidamente disminuyó la incidencia de coqueluche en los niños, en los primeros, sobre todo en los primeros meses de vida. Entonces, cuando tenemos que ver cuándo es el momento óptimo para la vacunación, y para el momento óptimo en general es a partir de las 20 semanas, porque incluso hay estudios que demostraron que con la inmunización materna, ya tempranamente en el segundo trimestre, uno pensaría que si la da en el tercer trimestre tenemos mayor pico de anticuerpos y eso se traduciría en un mejor nivel en los recién nacidos, pero ya se vio que a partir ya del segundo trimestre había un incremento en los anticuerpos incluso mucho mayor que cuando se utilizaba tardíamente en el tercer trimestre, porque también a veces si lo utilizamos muy cercano al momento del parto, no se genera una respuesta adecuada de anticuerpos y el nivel de anticuerpos en los niños, en los recién nacidos, será mucho menor. Entonces, por eso es que la vacuna para coqueluche en las embarazadas debe ser aplicada en cada embarazo entre la semana 20 y 36 de gestación. Y a veces también, digamos, esta vacuna también se puede dar en el puerperio inmediato. La realidad es que esto es un fracaso en realidad de la estrategia, porque no hay una evidencia que esto sea realmente significativo, ya que los anticuerpos que pueden transmitirse a través de la lactancia son mucho menores y no tienen el efecto que tiene la vacunación durante la gestación. Se recomiendan algunas situaciones particulares, sobre todo situaciones donde fueron muy prematuros los chicos, que por ahí en esas situaciones también algo de protección puede dar, y también para disminuir un poco, ya que esos prematuros van a estar en casa más tiempo, con contacto con su madre, fundamentalmente disminuir la posibilidad que tenga una coqueluche en los primeros meses de vida para, digamos, con una mayor morbilidad.
Y la otra cosa que tenemos que considerar, que en algunos lugares se han hecho, es la estrategia capullo, es la administración de la vacuna para coquelucho, o sea, la triple A celular, a todos los convivientes, ¿sí? Que estén con ese prematuro. Y la realidad es que eso fue efectivo cuando se aplicó, cuando tenía una alta cobertura en general en la población, con lo cual no siempre, sobre todo en estos momentos, sabemos que nuestras coberturas no son tan buenas, y sí estaría indicado por ahí en situaciones muy individuales donde no va a haber tanta circulación por ahí con ese prematuro, pero en situaciones donde va a haber más circulación y demás, la verdad que no genera demasiado efecto en lo que va a ser, digamos, se va a traducir en la eficacia en el niño. Y como dijimos antes, bueno, todo esto va a depender de que tenga una alta cobertura para que tenga una eficacia. La otra infección, como dijimos antes, es la influenza, que en los niños, incluso la infección por influenza y en los adultos también, pero acá fundamentalmente pensando en los niños, se puede asociar, tiene mayor riesgo, como dijimos antes, de una sobreinfección respiratoria por bacteriana, y principalmente el neumococo es el agente principal que está relacionado con esta sobreinfección. Y cuando suceden estas sobreinfecciones, generalmente se produce una sinergia en cuanto a la patogenicidad y a los eventos, digamos, que pueden suceder y a las complicaciones que pueden suceder en estos niños. Por eso es muy importante la vacunación de influenza a las madres durante el embarazo, ¿sí? Y evaluar la necesidad de, digamos, de vacunar. Ahí después sí, a los niños se va a comenzar a vacunar a los 2 meses con su vacuna conjugada antineumocóxica, justamente para completar un poco esa prevención, ¿sí? Entonces, es lo que demostró que la vacunación combinada con la madre y el niño, de vacuna de influenza, y en el niño después de los 6 meses y antes comenzar con la vacunación neumocóxica, como prevención en las infecciones respiratorias en los niños. Y entonces, esta vacuna la tienen que recibir en cualquier momento del embarazo. Y esto es muy importante que los neonatólogos lo tengan en cuenta, porque debemos tener, digamos, interrogar qué vacunas recibieron sus madres y en qué momento lo recibieron, para saber un poco si hay alguna situación que puede tener mayor riesgo ese recién nacido con algún tipo de infección o de situación. La otra vacuna que tenemos que tener en cuenta en estos momentos también es la de hepatitis B, por principio porque es una vacuna que está en calendario para toda la población. Y si bien la prevalencia de hepatitis B en nuestra población es baja, y en los adultos en general que tengan una infección crónica, la posibilidad de tener una infección crónica y de generar complicaciones es baja, es el 5%, en los neonatos, ¿sí? Más del 60% de los chicos que hagan una infección aguda van a hacer una infección crónica, y sobre todo los neonatos con más del 90%, y tener en cuenta que esto se relaciona con los eventos adversos y las complicaciones a largo plazo que puede tener un niño con hepatitis B. Por eso es que es importante que todas las madres estén vacunadas para hepatitis B. Incluso los algoritmos relacionados con la prevención, incluso de las transmisiones materno-infantiles, están ya, digamos, desde hace tiempo, con digamos, la propuesta de realizar en la primera consulta la detección de antígeno de superficie, y si fuera no reactivo, vacunar a esa mujer gestante que puede recibir la vacuna durante la gestación, y vamos a prevenir la posibilidad de que pueda adquirir la infección durante la gestación y así contener un mayor riesgo de inmunización. Entonces, un mayor riesgo de infección en el recién nacido. Por eso es importante conocer también esta infección, estas vacunaciones en las mujeres gestantes y en las madres de los niños que nosotros asistimos. Pero, digamos, los niños tenemos también amenazas en los prematuros, fundamentalmente, ¿sí? De que tengan una adecuada protección, ¿sí? Le podemos pensar en que pueden llegar hasta estar las madres inmunizadas y que los niños requieren una inmunización, pero el prematuro tenemos algunas situaciones que van a hacer que no tengan, digamos, esos beneficios a veces en relación a la prevención. Fundamentalmente, una de las cosas, digamos, es que el retraso en la aplicación de las vacunas, ¿sí? El hecho de que por ser prematuros, muchas veces por sus situaciones
digamos, de morbilidad se vaya demorando y por algunos temores y demás se vayan demorando la aplicación de las vacunas, hace que se vaya retrasando la aplicación de las vacunas y disminuyendo las posibilidades de tener una adecuada cobertura y una adecuada protección en estos niños. En esto también tiene que ver el peso de nacimiento. Cuanto más pequeño es más probable, y también con la edad gestacional, que tenga mayor posibilidades de complicaciones y morbilidad en los primeros meses de vida, con lo cual esto hace que sea una causa por la cual uno a veces no aplique las vacunas como corresponde. Las intercurrencias, tanto durante la internación como posteriores, como decíamos antes, situaciones laborales también que hacen que por ahí no puedan llegar, digamos, a inmunizarse adecuadamente, como sucede esto sí en la población general. Situaciones socioeconómicas también, la necesidad de concurrir y tener controles, y algunos niños tener varios controles y demás, hace que eso, si no le facilitamos la accesibilidad a las vacunas, pueda también jugar en contra de que tengan una adecuada vacunación. Y como decía también un poco antes, el temor a los eventos adversos que hace que muchas veces se demore también la vacuna hasta no tener un peso mayor o una edad gestacional mayor y estar, digamos, fuera de la unidad neonatal. Por eso es que tenemos que tener en cuenta y conocer un poco qué es lo que pasa en realidad con los eventos adversos de las vacunas en los niños prematuros. Sabemos que le vamos a estar aplicando a veces vacunas inactivadas o subunidades la mayoría, y que en algún momento también más adelante de su vida van a recibir vacunas también atenuadas. Entonces, lo más frecuente en general que se pueden producir son las reacciones locales, en general en las vacunas, ¿sí? La reactogenicidad es lo más frecuente, el evento adverso más frecuente relacionados a la vacuna. Pero lo que se vio es que los prematuros, posiblemente en esta situación, digamos, de disminución de las respuestas inflamatorias que pueden llegar a tener en relación a su inmunidad, hace que cuando se compara los eventos adversos de los prematuros comparados con los recién nacidos términos, generalmente son menos frecuentes, con lo cual esas reacciones no traerían ningún problema. Lo que sí se han identificado situaciones como son las apneas o desaturaciones, bradicardias o taquicardias, irritabilidad o cambios en la conducta alimentaria, que en realidad es una cosa que está bastante cuestionado y en revisión, porque cuando se ven distintos trabajos, se ve que la incidencia es muy variable. Fíjense en ustedes, trabajos que las muestran como muy bajas y otras como muy altas, y en realidad no hay un acuerdo bien claro de cuál es la causalidad relacionada con la administración de las vacunas. Incluso en un estudio prospectivo, que ahora vamos a ver alguna cosita también, vamos a ver que en realidad el evento que estaba más relacionado es tener el antecedente de haber tenido apneas previas, o sea, algún chico que ya tenga alguna situación predisponente para que tenga estas apneas en relación, o estas desaturaciones, o estas alteraciones en relación a la vacunación. Pero la realidad también es que esto en general lo resuelven espontáneamente, y generalmente sucede con la primera administración, y ya esto es raramente observable con las vacunaciones sucesivas. Este es el estudio que un poco yo les contaba, que es un estudio prospectivo, ¿sí? Que muestra justamente la evaluación en esto, digamos, del periodo post-vacunación, y los chicos que habían tenido previamente apneas eran los que habían tenido mayor frecuencia de tener apneas o bradicardias o desaturaciones. Mientras que si ven ustedes, los chicos que no tenían apneas previas eran similares características a los chicos que habían tenido apneas previas y no aumento de riesgo de las apneas relacionadas a las inmunizaciones. El otro estudio también prospectivo muestra también un poco esto, en general las apneas y las bradicardias relacionadas con la vacuna triple bacteriana fundamentalmente, y más o menos lo mismo vemos que relacionados cuando se hizo este estudio prospectivo prácticamente son, fíjense, similares, incluso algunas cosas tienen más frecuencia. Fíjense, apneas prolongadas es un poquitito más frecuente en aquellos grupos control. Nada de esto es significativo estadísticamente, con lo cual, por eso, digamos, no debemos tenerle miedo a la vacunación de estos niños
de acuerdo a su edad cronológica y no a su edad gestacional, para que puedan llegar a estar adecuadamente inmunizados. Otra vacuna también que generó ruido y genera ruido es la vacuna de rotavirus, ¿sí? Y tener en cuenta que la vacuna de rotavirus, cuando se evaluó qué pasaba en los prematuros, en general en relación a los eventos adversos, fíjense en que relacionado a este grupo de chicos vacunados en este estudio, que eran 267 chicos, los eventos adversos graves fue del 5,2%, menor que en los recién nacidos a términos. Y que estos eventos, o sea, como definición por la situación, pero probablemente asociados, prácticamente también fue similar a lo que son los recién nacidos a términos. Con lo cual no vamos a ver un mayor aumento de eventos adversos relacionados a la vacuna por rotavirus en los niños prematuros. Y lo que se observó fue que, como tenemos un tiempo límite para aplicar esta vacuna, la primera dosis, acá la población objetivo de prematuros eran alrededor de 700 chicos y solamente casi un cuarto de estos chicos fue vacunado con la vacuna de rotavirus. Y le dejamos de dar, digamos, la posibilidad de estar protegidos, y fíjense que la eficacia, vacunando a los niños tempranamente, a estos niños prematuros, la eficacia también es similar a la eficacia de los prematuros. Entonces es así que distintos grupos comenzaron a administrar la vacuna para rotavirus dentro de las unidades neonatales, considerando que primero algunas vacunas, si bien la eliminación por materia fecal es posible, es mucho menor que la que se produce, pero mucho, mucho menor de la que se produce por una infección por rotavirus. Con lo cual, estaría protegidos incluso si hubiese alguna situación de brote o contacto por rotavirus. Y entonces, si bien en estos estudios hay varios, cada vez se van sumando más estudios, fíjense en acá, 801 no se vacunaron y 96 solamente se vacunaron, y que esto en general, la edad gestacional más o menos fue similar, y en realidad fue bien tolerada por la mayoría de los chicos, y los que presentaron algún síntoma gastrointestinal, generalmente la mayoría estaba relacionado con otra situación que no tenía que ver con la vacunación. Y solamente el 1% de los contactos tuvo alguna manifestación gastrointestinal, pero ninguna se detectó el virus vaccinal. Con lo cual, si nosotros mantenemos las conductas adecuadas que tenemos siempre, de las medidas de prevención y de manejo de contacto, no tendríamos por qué tener, digamos, complicaciones relacionadas a la vacunación. Por eso hubo una revisión más o menos hace no mucho tiempo sobre la evidencia relacionada a la vacunación de rotavirus de estos niños en las unidades de cuidados intensivos, y un poco lo que yo le decía, que si bien puede haber una eliminación incluso un poco más frecuente, incluso puede ser un poco más prolongada en los prematuros, esto no mostró una tasa de transmisión en los horizontal en las unidades de cuidados intensivos. No se informaron casos posteriores. ¿Se cortó por algo? Te No, escuchamos bien, Miriam, pero dejaste sí. de compartir Sí, no sé por la qué se pantalla. cortó de golpe. ¿Querés volver a probar? Sí, porque escucharte escuchamos bien y te vemos bien. Porque se borró. Un segundito. No. Segundito, perdón, que no sé, de golpe. No, perfecto, mientras voy chequeando las preguntas en el chat. Así que bueno, si quieren ir agregando alguna otra pregunta. Dejó de funcionar. Si no, puedo intentar compartirla yo, Miriam, y A ver, pues no sé por qué no vuelve a abrir. Se me desapareció de golpe. ¿Querés Clara, compartir ¿querés? la voz a ver si...
Sí, estoy buscando la diapositiva donde terminó y seguimos. Perfecto. Mientras le voy avisando a Caro, si nos está escuchando, que quedó una pregunta Sí, sobre... acá estoy, acá estoy. Ah, bueno, había quedado una pregunta. Y en 10 minutos me tengo que ir, así que Está si bien, quieren, perfecto. No, había quedado una sola pregunta, así que tal vez si querés la puedes contestar dale. en el chat, que A ver, dice, no, en no, el caso, ¿cuál es? un bebé internado en forma prolongada, si se puede aplicar los anticuerpos monoclonales en neonatología, en internación. Es que no hay evidencia de que prevengan absolutamente nada en la internación, digamos. Para lo único que sirve por ahora el paralizumab es para disminuir el riesgo de infección respiratoria aguda grave por esencial, grave, ingreso al respirador. Entonces, no, y en condiciones de ingreso hospitalario, digamos, esto es lo que hay escrito, es la evidencia que hay escrita, es una medicación muy cara y nos mantenemos estrictos con las indicaciones que tienen evidencia. Así que no. A Bueno, ver, creo excelente, que... justito. Y ahí bueno, Clarita ya me tiene había la vuelto a aparecer, presentación. pero ya si la tenemos ahí, mejor. Les pido disculpas, pero me tengo Perfecto. que desconectar. Gracias, Caro. No, chau. Nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos la próxima. Ahí estamos llegando. Ahí estamos. ¿Sí? Excelente. Bien, ¿se escucha? ¿Está bien? Perfecto, Miriam, sí. Bien. Se escucha perfecto y se ve bien. Sí. A ver si puedo sacar todo. Bueno, esto ya estaba, si querés pasamos a la próxima. Bueno, estábamos por acá, bueno, un poquitito esto que habíamos dicho que no se habían informado casos de transmisión en el entorno de las unidades de cuidados neonatales, y lo que también habíamos dicho que si bien solo una proporción de reportes de eventos adversos, no estaban relacionados, eran leves o moderados y no estaban relacionados a la vacuna. La próxima. También que los bebés con enfermedades quirúrgicas gastrointestinales, en su mayoría los que pueden llegar a tener intestino corto, ileostomía, en general son los que presentaron el mayor riesgo de eventos adversos gastrointestinales, pero digamos no fueron realmente significativos. Y en principio eventos como son la apnea, los que comentamos recién, en general estaban más relacionados con su prematurez, con su estado de prematurez, y no realmente con la vacunación. Y no se reportó enterocolitis necrotizantes relacionadas a la vacunación por rotavirus. La próxima. La otra situación es si estos niños prematuros que son vacunados en relación a su edad cronológica van a tener una adecuada eficacia, una adecuada inmunogenicidad y que sea efectivo. Y en distintos estudios, en una revisión en la que analizaron 22 estudios en los cuales estaban incluidos más o menos 1.500.000 chicos, en distintos, ahí parte de los estudios los tienen abajo, y un poquitito para resumir, una de las cosas es que se vio que los niños prematuros desarrollan una adecuada inmunidad humoral similar a las recién nacidos a término para la mayoría de las vacunas, como vamos a ver algunas evidencias también. La protección es adecuada, la seroprotección para distintas vacunas, como son la hemófilos influenza, meningocebra, hepatitis B, influenza, la polio inactivada en los recién nacidos a término. Cuanto menor es la edad gestacional, generalmente, aunque tengan menor concentración geométrica media, en general, la seroprotección sigue siendo buena, ¿sí? para muchas de estas vacunas. Y también que en diferentes estudios también se documentó una respuesta de inmunidad celular adecuada, como son la BCG, en pertussis y en polio inactivada, sí que esto también es importante en relación a la vacuna, porque a veces puede ser un nivel de anticuerpos menor, pero con inmunidad adecuada también a nivel celular y de protección, ¿sí? de memoria. La próxima.
Algunos ejemplos, por ejemplo, en relación, por ejemplo, a la vacunación de hepatitis B, que es una de las que se vio que en los prematuros, sobre todo en los niños menores de 1800 gramos, en los que los niños fueron vacunados, en relación, las madres acá eran seronegativas y fueron vacunados, vemos que los recién nacidos prematuros tienen menor nivel de anticuerpos, ¿sí?, que los recién nacidos a término. Pero que esto, en principio, con una cuarta dosis, estos niños, cuando se les administró una dosis de refuerzo, la mayoría, digamos, había alcanzado un nivel adecuado de inmunización. Se aumentaban, había una seroprotección y los niveles en general aumentaban a niveles protectores. Y que los niños que después fueron vacunados, después de los 30 días, los niveles de anticuerpos eran adecuados, eran protectores. Con lo cual, por eso es que la próxima... En principio, cuando tenemos un recién nacido prematuro que puede llegar a tener una inestabilidad clínica, estaremos atentos a si tenemos las serologías maternas. Si tenemos las serologías maternas, nos puede ayudar a tomar una conducta en ese momento. Si la serología materna tiene un antígeno superficie positivo, a ese niño se vacuna y se da la gamma globulina, como corresponde a cualquier niño que está, digamos, expuesto y que es hijo de una madre portadora de hepatitis, con una hepatitis B crónica, para disminuir los riesgos de tener una infección. En el caso de que la madre sea negativa, y sobre todo si la madre fue vacunada, si ese chico está inestable, podemos diferir la vacunación y evaluar el momento de vacunación hasta no demorar más de los 2 meses. ¿Sí? Lo ideal es que se vacune en el momento que este niño está estable, no está contraindicada la vacunación en estos niños. Pero en casos individuales, digamos, estos niños sabemos que pueden llegar a demorarse un poco más la vacunación. Pero en el caso que no tengamos, la próxima, que no tengamos el conocimiento, digamos, de los niños en el momento, digamos, del nacimiento, la próxima. Entonces, en estos casos trataremos de solicitar rápidamente para tomar la conducta, y en el caso que no podamos disponer de la serología, ese niño se vacuna si está clínicamente estable y puede recibir la vacuna. Lo que sí, que esa vacuna que se aplica en estos niños menores de 1.500 gramos y sobre todo también menores de 2.000 gramos para estar más tranquilos, todos, como vimos antes, necesitan recibir una cuarta dosis. Para nosotros, para nuestro esquema en Argentina, esto se suple porque nosotros vacunamos con la vacuna Penta, que tiene incluida la vacuna hepatitis B, con lo cual todos los niños, en principio, que están vacunados en el sistema público van a recibir 4 dosis. Pero en el caso que esto no suceda y no se utilice esta vacuna, hay que tener en cuenta que deben estos niños recibir siempre una cuarta dosis de vacuna de hepatitis B para considerar su esquema completo, y no se considera esa primera dosis en estos niños. La próxima. En cuanto a la vacuna BCG, acá vemos también algún estudio, digamos, relacionado a la inmunogenicidad, tanto la respuesta de desarrollar la cicatriz como las test de seroconversión. Fíjense que ustedes son similares cuando en estos niños prematuros se los dan temprana o tardíamente, y sabemos que cuanto más temprano demos esta vacuna, es mejor para estos niños. Entonces, si tienen más de 1.500 gramos, pueden recibir la vacuna BCG incluso durante la internación, manteniendo las medidas de cuidado como decíamos antes. La próxima. En relación a lo que es la vacuna para neumococo, digamos, algunas situaciones para comentar. Esto es un estudio que todos los lugares lo mencionan porque fue el estudio que evaluó 3 esquemas diferentes, con un esquema acortado, que es lo que se utiliza en la población general, un esquema después de 3 dosis, con un esquema acelerado, y un esquema, digamos, el esquema extendido, que sería el de 2, 4 y 6 meses, que es el que se utiliza en principio, o 2, 4, el que se utilizaba previamente. Lo que vemos acá fundamentalmente es relacionado a los distintos serotipos. Ustedes ven es que el esquema extendido, o sea, el que administramos las 3 dosis a los prematuros y cada 2 meses, con intervalos de 2 meses, estos niños tienen mejor respuesta de anticuerpos en ese esquema primario, ¿sí?, para la mayoría de los
de los serotipos del neumococo. La próxima, cuando vemos qué pasa con el refuerzo, se ve una cosa un poco que por ahí uno puede decir que es rara. Aquellos niños que recibieron el esquema, digamos, de 2 dosis tienen una respuesta para algunos serotipos un poco mayor. Pero lo importante es que todos alcanzan, los que hayan recibido el esquema extendido tengan una respuesta menor, acá alcanzan niveles adecuados. Y yo creo que lo importante acá de por qué en los prematuros todavía dar, y sobre todo ahora que tenemos unas coberturas que no son los ideales, es por qué dar las 3 dosis a los prematuros, es porque estamos protegiendo sobre todo en ese primer año de vida. Después del año de vida van a estar igual protegidos porque los niveles igual siguen siendo adecuados. Entonces a los prematuros debemos administrarles las 3 dosis de vacuna antineumocóxica. La próxima. Y para ir finalizando, este es un estudio que he publicado hace unos pocos años, que me pareció interesante mostrarlo, porque evalúa distintas vacunas, como si ustedes pueden ver, estas son las vacunas, componentes de triple celular, vacuna para influenza, para hemófilus, y lo que vemos en general es que la vacuna que tiene menor respuesta es la vacuna para hemófilus en los prematuros comparados con los recién nacidos a términos. Pero a lo largo del esquema inicial van a ir adquiriendo su dosis, digamos, sus niveles adecuados. Entonces, fundamentalmente en estos niños también es importante completar el esquema y las dosis de refuerzo para que puedan alcanzar el nivel adecuado de anticuerpos. Y en relación a la vacuna de neumococo, es más o menos para distintos serotipos, más o menos vemos que para algunos serotipos la respuesta que se alcanza inicialmente es más baja, pero que esto va adquiriendo después un nivel adecuado. Por eso es importante que, si bien es más baja, una vez completado el esquema inicial, los niveles son aceptables y comparables a los que son en los niños nacidos a término. La próxima, que creo que ya estamos terminando. Entonces, para ir finalizando, los niños, como dijimos, que han nacido prematuramente tienen mayor riesgo de infecciones, incluyendo a infecciones inmunoprevenibles. La próxima. Y por eso estos niños deben ser inmunizados de acuerdo a su edad cronológica, ya que vimos que esto no aumenta los eventos adversos y sí los protege a los niños, y que generalmente el mayor problema es que estos niños muchas veces tienen esquemas atrasados y entonces eso hace que los pongamos en mayor riesgo también de las infecciones. Lo otro es tener en cuenta que, como dijimos antes, la seguridad de la aplicación de las vacunas es similar a los niños nacidos a términos, y lo que se propone incluso por estos eventos que dijimos, de mayor posibilidad de apneas y bradicardia, y sobre todo relacionado a los antecedentes, aplicar esa primera dosis durante la internación es también una seguridad y una calidad en la atención de estos niños, ya que vamos, como dijimos que era más frecuente con esta primera aplicación, vamos a poder ver cuál es su situación, contener, digamos, también a la familia, y que esto no suceda en la casa, donde puede generar mayor angustia también. Y bueno, y creo que con esto ya terminamos. La próxima, les agradezco. Estos son mis nietitos que están también vacunados. Tengo también 2 prematuros y 2 no prematuros, así que también tengo un poco esto, y que, bueno, la idea es que todos estén protegidos y que puedan tener la menor proporción de intercurrencias que podamos llegar a evitar con las vacunas. Muchas gracias a ustedes. Excelente, Miriam. Muchísimas gracias. Muy clara la presentación, cálida y con mucha calidad. Así que vamos a tomar algunas preguntas del chat. Una de las preguntas que hace Karina, y que me parece importante, pensar en la vacunación de los convivientes. Ella habla de la persona gestante y del niño o la niña que haya nacido prematura. ¿Qué medida hay que tomar con respecto a la vacunación de los convivientes? Fundamentalmente, bueno, primero tratar de que los convivientes que tengan cuadros respiratorios o alguna intercurrencia, tratar de evitar, sobre todo en los primeros meses de vida. Uno tiene que ser muy cauteloso con la exposición de esos niños
digamos, a distintas situaciones, porque por más que los inmunicemos algunos, no todos van a estar, digamos, protegidos. Y de las vacunas, para los convivientes fundamentalmente es la vacuna de influenza. Primero que tenga cada uno, por supuesto, si tiene hermanitos y demás, las coberturas adecuadas también, ¿sí? Pues si hay hermanos, tenemos que ver que tengan todas las vacunas en los esquemas completos para disminuir las posibilidades de transmisión de las infecciones en los primeros años de vida, sobre todo si tienen hermanos pequeños. Y del resto de convivientes, fundamentalmente, es la vacunación para influenza. Del resto de las vacunas no hay una vacunación que uno no tenga un riesgo de transmisión, digamos, no necesitamos vacunar para neumococo, por ejemplo, porque no hay un aumento de riesgo de transmisión de neumococo, digamos, si uno mantiene las conductas habituales, salvo que haya, por supuesto, población que tenga, digamos, algún riesgo, o sea, pero son casos individuales y no por ser convivientes del prematuro. Y lo que dijimos, lo que comenté en cuanto a la vacunación capullo, en cuanto a la triple bacteriana, en principio, si es alguna situación individual donde es un núcleo muy cerrado y que va a tener, digamos, se van a considerar otras, digamos, condiciones también, entonces ahí podrá ser individualizado y evaluar si realmente se justifica la vacunación en el padre fundamentalmente, porque, digamos, si tiene muchos convivientes, ya la posibilidad de protegerlo con esto ya es mucho más difícil. Excelente. Sí, uno cuando lee algunos artículos de quién se contagian los niños, bueno, se contagian de la mamá, así que bueno, importantísimo esto que mencionabas de que sea una oportunidad de actualizar los calendarios de toda la familia, de los hermanos, después del papá. Y algo quiero traer, la importancia de la vacunación como conviviente, ¿no? Del equipo de salud, ¿no? La importancia de que el Tal equipo de cual. salud cumpla también con el esquema de vacunación, la vacunación anual contra influenza, y en el caso del equipo de salud que trabaja con menores de 1 año, la vacunación con triple bacteriana La triple celular. celular, que hay que hacer los refuerzos cada 5 años, no sacamos cada 10 años como la vacuna, digamos, uno piensa en la antitetánica nada más, el refuerzo de la vacunación en el grupo, el personal de salud es cada 5 años. Excelente. Bueno, otra pregunta, Miriam, es en relación a los eventos adversos, si disminuye en los prematuros cuando se aplican vacunas acelulares y si la protección comparada con las vacunas celulares es la misma. Sí, en principio no es mucho, cuando uno ve los estudios, no es tanta la diferencia, porque uno da las vacunas acelulares fundamentalmente pensando en las apneas, bradicardias, y cuando uno ve los estudios que incluso evalúan las vacunas pentavalentes y las hexavalentes, incluso también algunas que utilizan celulares, que no son muchos los estudios, la realidad es que con vacunas celulares no hay tantos comparados con las acelulares, pero no hay tanta diferencia en cuanto a los eventos adversos, pero como uno sabe que es más frecuente con los componentes celulares de células enteras que en las de acelulares, está, digamos, lo que nos sirve en las acelulares fundamentalmente es tener una vacuna combinada hexavalente, que disminuimos los pinchazos en los chicos pequeños que tienen una masa muscular pequeña, con lo cual me parece que la principal ventaja para mí es esa. Y la respuesta, si bien para algunos componentes pues un poquito menor, lo que se vio, que es uno de los estudios que yo mostré, el último, el de los dedos de arriba, era contra la pertactina y la hemaglutinina, y los niveles en principio, si bien pueden tener algunos un poco menor, son similares y se alcanzan niveles adecuados de protección. Bueno, buenísimo. Las otras dos preguntas que vienen están relacionadas con la aplicación de la vacuna para el rotavirus en las unidades de internación. Como comentario, que todavía hay unidades en donde no se vacuna durante la internación, se deja esa vacuna para el alta. Entonces, y la pregunta que hace Gladys es si se puede vacunar entonces a los prematuros con rotavirus en neo, con los cuidados de manipulación discreta. ¿No? Como reafirmando. Yo siempre, digamos, porque también es mi tema justo de actualización tanto en algún curso y en la actualización que hicimos en la Sociedad de Pediatría, así que es un tema también que cuando comenzamos nosotros de dar vacuna para rotavirus en el hospital,
comenzamos con grupos de riesgo, o sea, tuvimos la posibilidad de ser uno de los pocos lugares que tenían vacuna, pero se daban en la externación a los chicos prematuros, como población vulnerable. La realidad es que las demoras en la vacunación hizo, cuando analizamos qué fue lo que fue pasando en ese momento, y que lo habían recibido a veces en edades límites mayores de las que estaban indicadas, y no habíamos tenido ningún evento. Pero yo creo que eso hay que tenerlo, es una vigilancia. Pero, digamos, cuando comenzamos a ver un poco qué es lo que pasaba con algunos ya trabajos que ponían esta posibilidad de vacunación, y lo que veíamos en esto en las demoras, y que muchos prematuros terminaban sin vacunarse porque estaban fuera de la edad cuando se les daba el alta, comenzamos a plantearnos esto de la posibilidad de vacunarlos. Y entonces, con los primeros trabajos, que eran pocos, o sea, pocos casos, pero con los primeros trabajos que fueron apareciendo y mirando esto, tomamos la decisión con el grupo de neonatología de vacunarlos de acuerdo a su edad cronológica, cuando se vacunaban con las otras vacunas de los 2 meses, a los 2 meses, 2 meses y medio, no más de 3 meses en general, de acuerdo a su estabilidad, y de ver qué nos iba pasando y de tener sí las precauciones de contactos en esos chicos, por lo menos las primeras 24 o 48 horas, extremarlas. O sea, siempre se tienen, ahí las extremábamos. La verdad es que son pocos los que se tienen que vacunar en la internación, pero la verdad que nosotros lo hacemos, estamos haciendo justo tratando de juntar estos casos como para evidenciarlo. No hemos tenido nunca ningún chico, ningún otro niño, también puede tener que ver con la disposición de nuestra neonatología, que tenemos cabinas separadas y demás, y por ahí los cuidados también son más fáciles, pero no hemos tenido ninguna complicación de diarrea ni ningún evento gastrointestinal en chicos conviviendo, o sea, que estuvieran en la neonatología con la aplicación. Así que para mí, digamos, son cosas que están pendientes de revisión, me parece que en las recomendaciones, con las evidencias que se van generando, y esto que les mostré, o sea, la revisión de las evidencias nos muestra que tienen más riesgo de tener un evento más grave por una diarrea por rotavirus, que nosotros creo que una vez tuvimos nada más, en pediatría sí, lo hemos tenido brotes de rotavirus en la sala, es más riesgo eso que lo que puede generar una vacuna, y no perder la oportunidad de niños por las limitaciones que tiene de la aplicación de esa primera dosis, sobre todo de poder administrársela durante la internación con las precauciones estándar. Buenísimo, muy claro. Gladys pregunta si la limitación de la primera dosis de Rotarix hasta las 14 semanas se mantiene en cualquier situación, por ejemplo, si no pudo dársela antes de esa fecha. En principio, digamos, los lineamientos siguen teniéndolo, y a nivel mundial esto se sigue transmitiendo de estas maneras. Hay situaciones donde se han aplicado por inadvertidamente, incluso dentro de las evaluaciones que se hicieron dentro de la Dirección de Inmunizaciones de Nación. Hubo un trabajo que el año pasado, creo que el año pasado se presentó, mostrando un poco esto, que el error de los eventos adversos, el más frecuente eran los errores programáticos, y el error programático más frecuente es este, de administrarla después de la edad, digamos, indicada. Yo creo que, digamos, uno tiene por eso que hacer tratar de tener todas las condiciones para darla antes. Puede haber situaciones que inadvertidamente se dé, y en el caso de identificar esta situación, notificarlo y hacer un seguimiento cercano para ver si este niño tiene mayor riesgo o tiene mayor posibilidad de un evento adverso. La realidad es que por ahora esto ha sucedido, digamos, a nivel mundial, y por ahora no hay un aumento de casos de invaginación, que es el temor que se tiene con la vacuna, de darla con un límite de no llegar a una edad donde es más frecuente las invaginaciones, que realmente la realidad. En los casos que han habido alertas de aumento de invaginaciones, número de invaginaciones, incluso relacionado a la vacuna, no eran similares, en uno eran con la primera dosis, en otro con la segunda dosis, con lo cual realmente no parecería, digamos, haber un riesgo mayor. Y la verdad que lo que se va viendo es menor número de invaginaciones, porque posiblemente las diarreas eran un posible riesgo de generar una inflamación y una cabeza de invaginación en los niños. Así que creo que hay que tratar de evitarlo por ahora hasta que no tengamos más información y no cambien las recomendaciones, pero sí en las situaciones que sucedan, hacer el seguimiento y notificarlo para que todos podamos contar con esa información también. Bueno, y un poco hablando esto de la necesidad de tener evidencia y de tener buenos datos y de tener notificación, Pamela pregunta si hay un aumento de casos de prematurez asociado con placenta previa, y esto puede estar asociado con las vacunas COVID en el embarazo.
No, la verdad que no tomé el tema de vacuna COVID para ver ya muchas cosas, pero la realidad es que no todos los estudios muestran que realmente no hubo un aumento de eventos adversos relacionados a la vacunación en cualquier momento de la gestación, así que sigue siendo una indicación como la población general para la vacunación COVID en la embarazada. Bueno, y otra pregunta, bueno, sí, en relación, bueno, tal vez Andrea puede tomar después lo que es la importancia de la vacunación COVID en el embarazo, ¿no? Y la prevención de la prematurez. Pero bueno, Miriam, aprovechando que te tenemos todavía un ratito más, pregunta Gladys si se puede vacunar con hepatitis B a los niños de 1000 gramos. Y en relación a peso y edades gestacionales, la otra pregunta es a partir de qué edad gestacional y peso se puede aplicar la vacuna sextuple y el esquema 3+1 de Prevenar, 13 para prematuros a partir de qué edad gestacional. Y ahí Sí, o sea, estaríamos terminando. Sí, la vacuna para hepatitis B pues, se puede aplicar, o sea, no hay ninguna contraindicación mientras el chico está clínicamente estable, ¿sí? Y tenga una masa muscular que podamos dar la vacuna. Eso, digamos, la limitante. Porque como les decíamos antes, o sea, en aquellos niños expuestos, que las madres tienen antígeno de superficie positivo, hay que dárselas, darle la gamma globulina y la vacuna. Por supuesto, en el momento que si no están muy inestables, diferiremos en unos días hasta que se estabilice y ahí se le aplica la vacuna. Y sí la gamma globulina para la prevención en esos niños. Así que, por eso digo, si no conocemos la información o si tenemos alguna cuestión, se les puede dar. Lo que sí que esa dosis en los menores de 2 kilos, fundamentalmente, no hay que contarla. Y entonces sí hay que asegurarse de que reciban después sus 3 dosis de vacuna para hepatitis B. Eso, digamos, la cuestión. Pero no hay una contraindicación que se establezca porque no la puedan recibir. Y la otra era la edad de sextuple a partir de la edad gestacional, o sea, la tienen que recibir con la edad cronológica a los 2 meses, incluso se pueden dar durante, o sea, si están clínicamente estables, o sea, lo importante es eso, que el chico esté clínicamente estable para que después no presente descompensaciones y no termine medicado, con hemocultivo, un montón de cosas, porque el chico no estaba estable y con una pequeña reacción que haga, se le va a hacer de todo. Entonces, evitemos esto, que lo tengamos estabilizado el niño y si ya tiene más de 2 meses puede recibir la vacuna. Cuanto menos demoremos la vacunación, más vamos a mantener los momentos de vacunación adecuados para este chico y lo vamos a prevenir también. Y en cuanto a lo que es neumococo, que es lo otro que habían preguntado, la recomendación y sobre todo, o sea, uno se planteaba si era necesario en los prematuros, si había un alto nivel de cobertura. Ahí puede ser un cuestionamiento, en este momento no es nuestra situación, no estamos con un buen nivel de cobertura, con lo cual yo creo que todavía debemos mantener las 3 dosis de neumococo en el prematuro para asegurarnos esa protección durante ese primer año de vida. No sé, Andrés, si querías hacer algún comentario, alguna cosa. No, solo mencionar dos temas, digo, uno, el tema de vacunación de rotavirus en unidad neonatal. Las recomendaciones nacionales son del 2012, Miriam, y entonces a veces estas recomendaciones se toman al pie de la letra y no se han actualizado. Yo comentaba en otro webinar que se están actualizando las recomendaciones y estos estudios que vos presentaste, Miriam, y la actualización con respecto a vacuna de rotavirus durante la internación en unidades neonatales, hay que hacer el salto y digamos, empezar a utilizarlo a pesar de estas recomendaciones, porque a nivel internacional ya esto está. Eso por un lado. Con respecto a neumo también hay una diferencia entre las 3 dosis o 2 dosis vinculadas con si tiene factores de riesgo aparte de ser prematuro, que seguramente también para contarles, cuando se actualicen las normativas se revisará un poco esta política. Y sí quería detenerme en esto que un poco mencionaba Miriam con respecto a vacuna COVID. Primero, las embarazadas están incluidas en todas las recomendaciones actualizadas de grupos de alto riesgo. Recuerden que hubo una última actualización ahora en octubre del grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud y se incluye en este grupo a las personas gestantes o mujeres embarazadas, y estas son aquellas que deberían recibir el refuerzo a 6 meses de su última dosis, ya sea como vacuna bivariante, bivalente, o lo que se llaman ahora vacunas actualizadas, que son las que se forman o se desarrollan a partir de las sublinajes
de Omicron que se encuentran circulando, que eso es la situación de Estados Unidos y demás. ¿Por qué? Básicamente porque se demostró, y esto en Argentina también hay datos, en el caso de Argentina el exceso de muerte es mayor en las mujeres embarazadas y personas gestantes que el resto de la población general. Se demostró que se incrementa el riesgo de hospitalización, de complicaciones respiratorias, de ingreso a unidad de cuidados intensivos, de prematurez y de bajo peso al nacer, cuando la mujer embarazada padece COVID en relación a la población general. La buena noticia es que si el bebé nace, aunque nazca prematuro, el bebé en sí no tiene mayor riesgo, pero sí es interesante esto que decía Miriam, la estrategia de anticiparnos a los riesgos de estos bebés a partir de la estrategia de vacunación materna. Bueno, gracias, Andre. Sí, creo que esto lo aprendimos en pandemia y ya tenemos evidencia de que el parto prematuro estaba asociado a los resultados de pacientes que tuvieron COVID durante el embarazo, y de ahí la importancia de esta recomendación, ¿no?, de la vacunación en el embarazo y los refuerzos cada 6 meses, que eso puede implicar incluso en un embarazo recibir 2 dosis de vacuna COVID. Quiero agradecer a Una cosita, cosita, por el perdón, esfuerzo. Débora, que ahí veo que la pregunta, Sí. que lo que se refería a Gladys un poco era a la indicación, esto es la cobertura en el sistema público. O sea, en el sistema público la vacuna sextuple está, digamos, reservada, ¿sí?, para los prematuros con menos de 1.500 gramos, que van a ser lo mismo que en general van a recibir también, digamos, para el Mizumab y demás. Pero por eso, en el sistema público, en el sistema privado, la puede recibir cualquier niño, así que por eso, aunque no cumpla con estas condiciones de peso y que sea prematuro, también se puede dar, y por supuesto, sacando esto, en los que han sido a término también se pueden dar, por supuesto. Sí, excelente. Ahora sí creo que no quedan más preguntas. Bueno, agradezco, Miriam, tu participación, y para cerrar este webinar, Andrea nos va a compartir las principales conclusiones y darnos su valioso aporte, como siempre, con esta mirada integral que tenemos del cuidado de la salud, y la importancia y el rol de las vacunas en este cuidado integral. Así que bueno, la presento a Andrea, que ha estado participando activamente de este webinar, pero es pediatra infectóloga y vicepresidenta de nuestra sociedad, de la SABE. Así que bueno, Andrea, te cedo el espacio para ir cerrando este webinar. Bueno, solo me parece que las presentaciones han sido excelentes y muy ricas. Algunos comentarios que me parecieron interesantes para que nos queden. Digo, Carolina mencionó que el porcentaje de niños menores de 1.500 gramos es menor al 1% y que este dato se mantiene estable. Sin embargo, que la mortalidad de los menores de 1.500 gramos está casi en un 43-44%, y sobre esa mortalidad es donde nosotros podemos influir. Por un lado, en un embarazo controlado adecuadamente, con todas las vacunas y todos los controles. Digo, siguen siendo amenazas en este momento la falta de control del embarazo, el incremento de sífilis y temas de VIH y otras ITS. Por otro lado, Miriam nos mostró la importancia de la vacunación de la mamá y la embarazada y la persona gestante, cómo es el impacto de la transferencia, que indudablemente en algunos de estos prematuros extremos no habrá tantos anticuerpos, pero sí, digamos, condicionará que la mamá tenga menos chances de tener un bebé prematuro por alguna de estas infecciones. Sí me parece que hay mucho por hacer. Me parece que las unidades neonatales mantienen a su población de prematuros como con excesivo cuidado. Yo tengo experiencia de haber ingresado por primera vez a una unidad neonatal, y la primera cuádruple que en ese momento colocamos en un vasto externo generó una aureola, y las neonatólogas casi me matan porque pensaron que al bebé estaba iniciando una sepsis, y en realidad era el evento normal de una aplicación de una vacuna. Pero digo, son oportunidades perdidas en no trabajar en conjunto con las unidades neonatales, ya sea para BCG, ya sea para rotavirus, como explicaba bien Miriam, y todas las vacunas de calendario. Y un grupo familiar que tiene un bebé prematuro, que pasa horas durante la internación de este bebé en el hospital, decirle que al alta salga con todos los bolsos con este bebé y que vaya a vacunarse a otro lado, me parece que son oportunidades que no tenemos que
que perder, y digo, trabajar en conjunto, encontrar consensos de trabajo en conjunto con los integrantes del equipo neonatal ayudan un montón. Así que creo que repasamos todas las vacunas importantes, tenemos un calendario también muy florido. Lo que necesitamos ahora es trabajar para lograr que todos estos prematuros egresen de las maternidades con todas las vacunas al día, y sin duda los invitamos para el próximo webinar, que va a ser un webinar en conjunto con la Asociación Española de Vacunología, para trabajar sobre un virus que un poco mencionó Miriam, que es el virus sincicial respiratorio, para que este virus existen en este momento estrategias preventivas muy interesantes. Una es la vacunación materna y otra es el anticuerpo monoclonal para los bebés, para que podamos comprender y aprovechar la experiencia de países que durante el otoño-invierno han tenido la oportunidad de aplicar vacuna o monoclonal y ver cómo puede llegar a ser nuestro futuro. Para los que somos pediatras y para todo el personal de enfermería, poder lograr un otoño-invierno más tranquilo sería maravilloso, y poder lograr menor internación, menor agresión y menor mortalidad en nuestros niños, sobre todo, y niñas menores de 6 meses, sin duda sería increíble. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Les agradecemos como siempre la participación en todos estos webinares. Estos webinares quedan grabados para que cada uno de ustedes lo pueda volver a mirar, escuchar y demás. Y siempre recordemos, puede haber recomendaciones nacionales que aún faltan actualizarse, puede haber nueva evidencia, como bien Miriam mostró, y interesante que uno se pueda sentar a consensuar con la unidad neonatal cuál es el mejor esquema para cada uno de estos niños y niñas que tenemos, que han nacido un poquito antes y que merecen ser cuidados muchísimo más. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que participaron activamente, a los que estuvieron escuchando. Acá Clara nos comparte esta placa en donde pueden asociarse a la SABE. Los invitamos a acompañarnos en este objetivo que tenemos como sociedad, de proteger, de fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y de los niños y niñas, en este caso en la semana de la prematurez. Entonces, bueno, a sumarse, a asociarse, y los esperamos para participar activamente. Muchas gracias por la participación.